Hace rato cantábamos al Señor que mejor es estar un día en la casa del Señor que toda la eternidad lejos de Él. Y me llama la atención siempre cómo el Espíritu nos une cuando vamos al servicio y pues el tema que voy a compartir tiene que ver con eso precisamente, y qué bueno que la alabanza prepare el corazón. Y sí, mis hermanos, hay un lugar especial para nosotros al final de nuestros días en esta tierra, porque no es el final de nuestros días de una manera completa. Usted sí lo sabe, ¿verdad? Que hay una eternidad para toda la humanidad. ¿Sí sabía usted eso? Para toda la humanidad hay una eternidad. Ahora, ¿qué es lo importante y lo mejor? Saber dónde vamos a pasar esa eternidad. Porque también hay nada más dos lugares para pasar la eternidad. ¿Usted a dónde va a ir? ¿Al lugar especial que tiene el Señor para usted o al otro lugar? Diga, al de arriba. Ahí está mi lugar. Y vamos a hablar exactamente de esto. Vamos a titular esta enseñanza Un lugar especial. Y le quiero pedir que me acompañe al Evangelio de Juan, libro de Juan, en el capítulo 14. Yo voy a estar leyendo en esta enseñanza la versión Reina Valera actualizada. Tiene una forma de expresión un poquito más clara. Y usted sígame en la traducción que traiga. ¿Ya tiene Juan 14:1? Dice: no se turbe el corazón de ustedes. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Quién se alegra por esto? Todos, todos. Este es el plan perfecto del Señor para el hombre. Y mire, vamos a ver, bajo el contexto de este pasaje que leímos, cómo el Señor está precisamente ofreciendo una especie de despedida a sus discípulos. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro, mis hermanos. El Señor se fue a preparar un lugar especial para nosotros, porque ese fue su propósito desde el principio. Desde el principio el Señor tuvo en el corazón proveer al hombre de un lugar especial. ¿Recuerda el Edén? Era un lugar especial, un lugar con todo lo necesario para vivir, un hermoso lugar con una condición espiritual en esta primer pareja que les permitía establecer una relación plena con el Señor. Ahora, ahí no les faltaba nada. Ahí el Señor dice que caminaba con ellos, se paseaba con ellos. ¡Qué bendición! Pero a causa del pecado, ¿qué pasó? Se rompió, se terminó. Y la caída fue fatal. La separación de la presencia y de la gloria de Dios fue la consecuencia de este pecado, de esta desobediencia. Y desde ese momento la vida del hombre, así como de la naturaleza, o sea, de toda la creación viviente, cambió. Cambió el carácter de la tierra, cambió el carácter de la creación, de los animalitos en la tierra. Y para el hombre cambió su situación personal. Inmerecidamente, por gracia, Dios extendió la misericordia al hombre a través de un Salvador para restaurar todo aquello que se había perdido. Aunque el precio fuese la propia vida de ese Salvador, que reconocemos en Jesucristo, como el único camino para que la redención de la humanidad fuese posible. Y desde entonces, en toda la creación, incluido al hombre, ha existido una necesidad de buscar un lugar adecuado para establecerse, para desarrollar sus actividades, para suplir sus necesidades. Si no, usted que ya se casó o que se piensa casar, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que piensa cuando se quiere casar? Pues voy a juntar para llevarme a la prenda amada, ¿verdad? A un lugar donde sea especial.
Ya tienes también a los animalitos así proveyendo de un lugar. ¿Sí ha visto a los pajaritos hacer la casita de su pajarita? ¿Verdad? Al tejoncito con su tejoncita, ¿verdad? Bueno, cualquier animalito tiene ese instinto natural de buscar un lugar especial para establecerse, y el hombre también. Sin embargo, pues por la naturaleza hay una perspectiva muy natural para ver cómo subsistir en este mundo. Ahora, para que esto fuese posible, el Señor dotó sabiamente a cada ser viviente y a la misma naturaleza de una gran diversidad de elementos, características que le han permitido la formación de diversas formas de vida. Esto se llama ecosistema. ¿Sí sabe lo que es un ecosistema? Un lugar donde se pueden procesar perfectamente las personas, los seres vivientes, ¿verdad?, relacionándose entre sí, y esto está perfectamente diseñado por Dios. De modo que podemos admirar lo maravilloso de la sabiduría de Dios en los grandes espacios, así como los pequeños. Puede ser un océano, puede ser una pequeña charca. Ahí hay un ecosistema. Puede ser un desierto. ¿A quién le gustan los documentales de Discovery Channel, de National Geographic? Uno piensa que en el desierto no va a haber nada más que arena y sol, y de repente uno ve que hay una vida impresionante, y sobre todo en la noche. Y empiezas a ver ahí con las cámaras, ¿verdad?, que salen animalitos de todas partes a querer subsistir. Ambientes selváticos, montañosos, polares, urbanos. Esto donde nosotros vivimos es un ecosistema urbano, pero también hay familiares. De hecho, yo podría decir que el mejor ecosistema es la familia, diseñado por Dios, donde cada uno de sus miembros debe contribuir de manera desinteresada, por amor, para que los demás, todo su entorno, satisfaga sus necesidades. Ese es el diseño de Dios para la familia, donde si bien hay un desgaste por parte de unos, hay una prosperidad por parte de otros en los ecosistemas. Pero ¿qué creen? En la familia a los papás no nos interesa desgastarnos para que los hijos salgan adelante. ¿Sí se da cuenta de eso? Y podemos dejar ahí nuestro esfuerzo, nuestra provisión, nuestra vida, y no nos interesa mucho eso, sino que la familia crezca, que los hijos salgan adelante. Un ecosistema perfecto en cualquier lugar donde se manifieste la vida. Pero al crear al hombre a su imagen y semejanza, pues con el aliento de vida de su propio espíritu, no solo le dotó de inteligencia, talentos para desarrollar sus actividades, sino de la capacidad y de la necesidad para relacionarse con Él. Somos la única criatura viviente que podemos relacionarnos con Dios de una manera completa, consciente, porque tenemos su espíritu. Bueno, hasta ahí todo está muy bien. Sin embargo, no obstante a tanta bendición, el hombre, al endurecer su corazón, su propia naturaleza caída le hace insensible a ver más allá de lo tangible. Solamente ve las cosas que le interesan. De manera que solamente lo que ha hecho es integrar a sus estilos de vida, a sus necesidades, los recursos que va tomando de su entorno para subsistir y coexistir, creando diversos sistemas, pero a conveniencia, sociales, políticos, económicos, religiosos. Pero al mantener solamente su atención en suplir sus necesidades físicas, emocionales y materiales, porque ese es el carácter del hombre, solamente satisfacer lo que le conviene, pues ha dejado de lado el verdadero propósito de su existencia y se ha convertido la mayor de las veces en depredador de sí mismo. Por eso el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos, con una serie de características impresionantes, porque ese es el carácter del hombre que no conoce a Dios. Primero yo, después yo, y al final yo. Dígale que no estoy ahorita para contestar. Aunque en la mayoría de las sociedades del mundo se han desarrollado diversas formas de culto religioso,
porque hay una manera quiere como suplir esa necesidad espiritual. Sin embargo, el hombre ha ignorado a su Creador, ha ignorado ese deseo del Señor de darle un lugar a su lado. Y el Señor continúa extendiendo su misericordia al hombre, a pesar de sus rechazos, de la indiferencia a la provisión de su gracia en Cristo Jesús, quien sabemos que por su sacrificio en la cruz nos dejó un legado de amor, un camino para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y esta es una promesa rechazada por el hombre, que en su soberbia cierra el entendimiento y cierra su corazón a Dios. Con este preámbulo vamos a ver el contexto del pasaje que hemos leído, mis hermanos. Este pasaje nos va a situar en uno de los eventos más trascendentales de la vida de Jesús antes de su partida, la última cena, donde Jesús está dando a sus discípulos en el capítulo 13 estuvimos leyendo a partir del versículo 1 del capítulo 14, pero desde el capítulo 13 no vamos a ir ahí, pero usted ve que ahí da, después de la última cena, la enseñanza más sublime sobre el servir a los demás. Les entrega un mandamiento que les va a dar una identidad. En Juan 13:34, ¿qué les dice? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué dice? En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Esa es una evidencia. Cuando usted ama a los demás como a Jesús, como a sí mismo, está dando una evidencia de que usted es un hijo de Dios. En ese lugar también revela la traición de Judas, quien al verse descubierto salió para consumar lo que ya Satanás había puesto en su corazón. También anuncia la negación de Pedro, porque les acababa de decir: a donde yo voy, ustedes no podrán ir, ¿recuerda? Y el primero que se inconforma, ¿quién es? Pedro. Expresó su inconformidad. Bueno, ese era su carácter. Sin embargo, no hay duda que los demás discípulos también estaban asombrados por la noticia, porque para estos hombres que pues habían dejado todo para seguir a Jesús, saber que Él iba a un lugar donde no podrían seguirle, los dejaba turbados. Las cosas empezaban a cambiar para ellos. Además, si usted se da cuenta, ya para este tiempo, el Señor llevaba varios días anunciando su muerte. Hablaba de su próxima entrega con los religiosos de aquella época, y quizás ya hasta empezaban a sentirse desconcertados, estaban viendo cómo sus esperanzas mesiánicas se estaban diluyendo. ¿Recuerda para lo que ellos querían al Mesías? Para una libertad física, una libertad del yugo del Imperio Romano que los tenía en ese momento. Bueno, Jesús conocía sus corazones y sabía que si con unas cuantas noticias anticipadas de lo que vendría, los discípulos ya comenzaban a turbarse, ¿qué sería cuando horas después lo vieran en manos de sus enemigos, torturado y camino a la cruz? ¿Se imagina? ¿Ustedes se han puesto a temblar nada más con noticias? Sí, yo le aseguro que sí, y más en estos últimos 2 años. Cada noticia era un mazo a la cabeza, era un golpe al corazón. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y sabe qué? Esto trastornó la vida de muchas personas, les bajó el ánimo, los hizo, algunos insensibles al Señor, otros los hizo reclamar, otros se alejaron, algunos comenzaron a tratar de hacer las cosas a su manera, de otra forma, pero no quedaron igual. La confianza en Dios es tan importante porque es la que nos ha permitido estar hasta hoy, mis hermanos, confiando en lo que vendrá. Bueno, ¿qué pasaría cuando estos discípulos vieran a su maestro en esas condiciones? ¿Se sentirían abandonados, expuestos a la burla, a la persecución de los enemigos de Jesús? Un panorama muy distinto a las expectativas que se habían formado. De repente todo lo que habían confiado se estaba desmoronando. Sus sueños se venían abajo. ¿Alguien se ha sentido así? Que de repente todo se derrumba. Todas las cosas se vienen abajo. Haces expectativas, haces planes y de repente ¡pum! Y no sabes ni por qué.
y empiezas a achicarte, empiezas a hacerte víctima, empiezas a buscar quién te saque del apuro. No empiezas a buscar al Señor o a ser consciente de que quizás eso que te está sucediendo tú mismo lo provocaste. Siempre es más fácil buscar culpables. ¿Quién me saque del atolladero? Bueno, estos hombres así se sentían. Jesús sabía que si la fe de sus discípulos en ese momento era tan vulnerable todavía, recuerde que ellos estaban aprendiendo una fe todavía débil, mientras estaba todavía con ellos. ¿Qué sería una vez que Él hubiera partido? Y sobre todo, que iban a ser testigos de lo que vendría. O sea, el Señor sabía lo que vendría. Y por eso Él se estaba dando cuenta de la consternación de sus discípulos, veía en su rostro esta incertidumbre y les quiso alentar. Porque Él sabía que en pocas horas se enfrentaría al sufrimiento de la cruz. Sin embargo, el Señor no pensaba en sí mismo, sino en las duras pruebas que esperaban a sus discípulos. En esa misma cena, el discípulo Pedro en ese momento todavía, ¿qué le dice? No, maestro, no, yo no te abandonaré, mi vida pondré por ti. ¿Recuerda? ¿Y qué le dijo el Señor en Lucas 22:31? Simón, Simón, aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y cuando hayas vuelto, confirmes a tus hermanos. O sea, había un propósito. El Señor necesitaba afirmar a sus discípulos porque había un propósito después. Estaba formando las columnas de la nueva iglesia que estaba por nacer. De manera que en este contexto encontramos estas expresiones de amor, de confianza que el Señor hizo a sus discípulos para fortalecerles ante esos difíciles momentos que en breve tendrían que atravesar. Pero le voy a decir algo bien importante. Estas promesas no fueron solamente para ellos. Estas palabras fueron para toda la generación de creyentes que posteriormente vendrían a formar parte de la iglesia del Señor. Usted lo sabe eso, ¿verdad? Que las palabras de Cristo forman parte de un legado para nosotros. No fue solamente para los discípulos. Ahí el Señor tenía en el corazón a cada uno de los que estamos aquí presentes, de cada uno de los nacidos de nuevo. En una oración que posteriormente hizo, antes de partir a la cruz, en Juan 17, Él dice en el capítulo 17, versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, el Señor estaba preparando esas columnas, esos apóstoles, esos evangelistas, para que el evangelio comenzara a salir a la tierra. Y debido a esto, usted está aquí y yo también. ¿No le da gusto? El Señor oró por los creyentes de todas las generaciones, y aunque aún no había sido establecida físicamente la iglesia en la tierra, en su corazón y en sus pensamientos ya estábamos con Él, mis hermanos. Y con estas palabras de confianza precisamente da a sus discípulos esa certidumbre que necesitaban, sabiendo que esto que estaba aconteciendo también les iba a ayudar a llevar a cabo la misión que les iba a encomendar una vez que Él partiera con el Padre. Porque era necesario que pasaran por ese zarandeo. ¿Sabe para qué sirve el zarandeo? Para quitarnos todo aquello que estorba. Esas cositas pequeñitas que a veces son imperceptibles y que solamente a través de una buena sacudida se van, mis hermanos. ¿Quién ha sido sacudido por el Señor? Y de repente ese pequeño orgullo o gran orgullo, esa prepotencia, esa autoestima, esa lujuria, esa envidia, ese pecado que parecía que no existía, el Señor sacude, sacude, sacude hasta que lo saca a la luz. ¿Para qué cree? Para aligerar su carga, como hablábamos la semana pasada. De manera que comienza confortando el corazón de los discípulos, diciéndoles que su partida tenía como finalidad preparar un lugar especial para que ellos algún día estuvieran en ese espacio. Un hermoso lugar desde donde Él regresaría para llevarlos y estar con Él por siempre. También en ese momento les dijo, en ese mismo capítulo puede usted leer, en Juan 14:25, dice, les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho.
O sea, no nos iba a dejar solos. El Señor dijo, y estaré con ustedes, ¿cuándo? Siempre. ¿Y qué cree? ¿Ha cumplido? Claro. Así es como después de estas palabras comienza a decir, no se turbe el corazón de ustedes. ¿Sabe lo que significa la palabra turbar? Es una conmoción que invade el estado emocional y anímico de la persona y termina afectándolo físicamente. Hay muchas personas que tienen el problema en el ánimo, en las emociones, en sus sentimientos, y terminan sintiéndose enfermos físicamente. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? ¿Lo ha sentido? Que de repente va usted con el médico y le dice, pero si no tienes nada, tus signos vitales están perfectos, estás muy bien, pero me siento muy mal. Y le dice, ¿sabes qué? Necesitas cambiar tu actitud. Obviamente los doctores no van a decirle lo que el Señor les va a decir, que necesitan confiar en Dios. Pero hay médicos que sí. Yo visito a un médico que sabe que soy pastor y él me dice, pues usted tiene siempre la respuesta, ¿verdad? Le digo, sí, pero vengo a que me diga qué tengo yo acá, ¿verdad? Sí sé lo que tengo que hacer. Bueno, la turbación es esa sensación de miedo a lo desconocido, un temor que da escalofrío en medio de una situación de incertidumbre. A lo mejor se empieza a identificar un poquito, porque más de alguna vez algunos de nosotros hemos experimentado esto, donde no solo necesitamos palabras, sino hechos que nos permitan ver una luz al final del túnel de la desesperación, sí o no. Y eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. Nos ofrece una luz. Y era un hecho que los discípulos estaban turbados, estaban asombrados, pero el Señor quiso dar calma a esos agitados corazones. Así como cuando calmó aquel mar embravecido de la tormenta y en unos momentos sintieron que se hundían en un estado de confusión, pero el Señor los rescató. La turbación del corazón es una experiencia que se genera por cualquier motivo, mis hermanos. Una sola noticia. A veces no necesitas el hecho. Por una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una quiebra económica, cualquier situación fuera del control. Es decir, todo lo que saque de balance la estabilidad personal, por incomprensible que sea. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el problema que tú tienes para otro no es problema. Y tú le platicas a alguien, es que fíjate que me está pasando esto y me siento bien triste, me siento apesadumbrado. Y dices, ay, pero por eso, porque quizás no es la parte que a él le afecta. Pero si él te dice lo que le afecta, tú le vas a decir, ay, y tú por eso, porque siempre hay algo que nos afecta más a unos que a otros. Hay un timbre, hay un toquecito ahí. De manera que esto nos lleva a un temor, a sentimientos de pérdida de lo que amamos, de lo que tenemos. Y el Señor conoce el corazón. Y sus palabras fueron pronunciadas con tierno amor, una profunda comprensión por lo que estaban atravesando sus discípulos en ese momento. Y así es como nos habla a nosotros, con amor, con comprensión, con ternura. Pero ¿sabe qué? Él también conoce la naturaleza humana. Como cuando alguien sufre solamente piensa en sí mismo. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Cuando te duele a ti algo, te duele más que a los demás. Es que me duele mucho el estómago y te sale por ahí uno enfrente, pero a mí me duele más. Es que me duele la cabeza, a mí me duele al doble. Parece competencia. Y todo por no decirle, ¿qué necesitas? Aunque te duela más. Y no tienes por qué decirlo. Las personas solo piensan a veces en su propio dolor y no se dan cuenta del dolor de los demás. Y eso era lo que ocurría con los discípulos en aquellos momentos. Solo estaban preocupados por su situación. ¿Usted cree que alguno de ellos fue capaz de percibir el dolor del Señor? ¿De ver su incertidumbre en su rostro, en el tono de sus palabras, en su mirada? Si cuando estuvieron en Getsemaní el Señor les dijo, me siento triste hasta la muerte. Voy a orar. Acompáñenme en oración. ¿Qué hicieron? Se durmieron. Qué triste es que tú le digas a alguien, me siento mal, y esta persona voltea y se duerma.
Gracias por la gracia del Señor, ¿verdad? De que aunque nadie te haga caso, Él sí te hace caso. En alguna ocasión alguien pide oración, oren por mí, por favor. Y todos, sí, voy a orar. Y ni se acuerdan de ti. Y después llegas tú a la iglesia y, hermano, gracias porque oraste por mí. Ya estoy sano. Y te quedas, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues sí, gloria a Dios. Porque la gracia es la que se extiende. ¿Alguno de ustedes ha percibido señales en alguien que indican la gravedad de su dolor, de su desaliento y necesidad de algo que permita calmar su tormenta? Bueno, así nos enseña nuestro Señor que para poder ofrecer consuelo, antes es necesario pasar por la intensidad de la aflicción. Para poder decir lo siento, necesitas primero haberlo sentido realmente. Para Él, ¿qué sería lo que venía antes? Digo, posteriormente. La humillación, los azotes, la corona de espinas, el rechazo, las burlas, el calvario, la cruz. Así es como Cristo se presenta como el pastor que sufre para aliviar a sus ovejas y éstas no entienden nada de lo que les está ocurriendo. ¿Será que como creyentes podemos ser capaces de valorar y agradecer lo que el Señor pasó para darnos paz y vida eterna? El Señor no nos está chantajeando con su sacrificio, pero sí nos está diciendo, esto lo hice por ti. Y el Señor continúa diciendo, ¿creen en Dios? Crean también en mí. Jesús está ofreciendo el único remedio eficaz contra el desaliento, el temor y la turbación del corazón, la fe en Dios. El mejor bálsamo para aliviar los corazones atribulados. ¿Quién necesita ese bálsamo todos los días? ¿Quién lo busca? ¿Quién lo toma? Así es como tú sales adelante, mi hermano. Dice Isaías 26:3. Acompáñeme. Isaías 26:3, dice, tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. ¿Usted pone su confianza en el Señor? Pero plena, confianza completa. Fíjese lo que dice el versículo 4. Confíen siempre en el Señor porque Él es la roca eterna. Ahí no hay pierde, mi hermano. Ahí hay solidez. Y como creyentes tenemos que estar conscientes que no estamos solos, pero que tampoco estamos exentos de nada. Y de diversas maneras las tribulaciones, los sinsabores tocarán nuestra vida, tocarán nuestra puerta para turbar el corazón. Sin embargo, para quienes amamos al Señor, ¿usted ama a Dios? Mire, que cada circunstancia que se presente sea una oportunidad para afirmar su fe. ¿Cómo ve? Para renovar su confianza en el Señor. Y entender y estar convencido que la obra que empezó en su vida la va a terminar. Y eso es suficiente, mi hermano. Creer en Dios, dice, también crean en mí. Creer en el Padre como en el Hijo es comprender que son uno, que no es posible creer en el Padre como Dios sin creer en Jesucristo como Dios. No se imaginan la cantidad de doctrinas y falsas enseñanzas que ha desatado esta afirmación del Señor. Bueno, no estamos para ver eso. Pero en Juan 17:21 el Señor dijo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta afirmación ha desatado gran cantidad de controversias, contiendas. Pero tenemos que entender que creer en Dios conducirá a la fe en Cristo. Por eso, después de hacer la promesa de regresar por ellos, les dice en Juan 14:4, y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás, ¿quién era Tomás? El incrédulo. ¿Qué pregunta? Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y aquí el Señor da una de las premisas más importantes del Evangelio. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice, si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿A quién se refería?
a Él. Ahora, vamos a pensar por un momento lo que esto implicaba para aquellos primeros discípulos, porque nosotros tenemos la Biblia completa y conocemos el final feliz, pero ellos no sabían, estaban aprendiendo. Mire, Jesús les estaba pidiendo que creyeran en Él de la misma forma como creían en Dios. Y ellos no tenían ninguna dificultad en creer en Dios. Eran judíos. Conocían la obra del Señor desde siempre, durante siglos, en la historia del pueblo de Israel. Pero creer que Jesús era Dios y uno con el Padre era algo que necesariamente les iba a costar trabajo, les sería difícil. Sobre todo pensando en las próximas horas, cuando le vieran colgado en una cruz ante las miradas burlonas de los judíos. De manera que tener fe en Jesús en medio de esas circunstancias no iba a ser cualquier cosa. Por eso es fe, mis hermanos. ¿Usted tiene esa fe? Yo sé que sí. Jesucristo oró por sus discípulos y las demás generaciones antes de ir a la cruz, refrendando su señorío en el corazón de sus discípulos, en esa iglesia que estaba por nacer, para vencer el estado de turbación en que se encontraban. Y para eso era necesario que crecieran en su fe. Mire, si bien una fe, aunque sea débil, es suficiente para unir al hombre con Dios, no se necesita una gran fe para que tú acerques a Dios, pero sí solamente una fe firme, bien fundamentada, está preparada para vencer pruebas, para producir paz. Por eso el Señor quiere que crezcamos en esa fe, que no seamos solamente simpatizantes de la fe. Y ese es el problema de la cristiandad actual. Se hacen simpatizantes por medio de estrategias y no se conduce a los hermanos a afirmar su corazón en el Señor Jesucristo. En el corazón del Señor estaba el deseo que creciera su relación que habían tenido con Él. Pues hasta ese momento Jesús había estado a su lado de una manera visible, tangible, física. Estaban siendo testigos de 3 años antes de todas sus manifestaciones de poder, de amor, pero dentro de muy poco tendrían que empezar a creer en Él como habían creído en Dios, solo por fe, ya no por vista. De manera que su fe tenía que crecer, tenía que madurar para unir ese abismo entre lo visible y lo invisible. ¿Sí se da cuenta? Usted ha vencido ese abismo, mi hermano, entre lo visible y lo invisible. Sí, porque usted está aquí por fe. Por eso el Señor oró por aquellos que vendrían a la fe por medio de la predicación de los primeros apóstoles. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en 2 de Corintios 5:6. Acompáñeme, por favor. Segunda de Corintios 5, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice, por eso vivimos siempre confiados. ¿Cómo? Siempre confiados. Pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque vivimos por la fe y no por la vista. Pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. ¿Qué decía Pablo? Mejor es estar con Él. Y el Señor continúa diciendo, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Vea la manera como el Señor les está abriendo un entendimiento, un panorama distinto. Ahora el Señor les hace una sorprendente promesa a sus discípulos y también a nosotros. Porque era evidente que ellos estaban esperando que Cristo estableciera su reino en este mundo de manera inmediata. Ellos querían un guerrero. Contrario a eso, les anuncia que Él se disponía a partir para preparar un lugar para ellos en la casa de su Padre en el cielo. ¿Qué está dejando claro? Que no iba a establecer ningún reino terrenal, como ellos lo estaban esperando, y como muchos lo pretenden seguir esperando. Mire, lamentablemente, en la actualidad, muchos siguen engañando con esos argumentos de que el reino se va a vivir en esta tierra. Los que pretenden querer todo aquí y ahora. No sé si has escuchado eso por ahí, en alguna mente enferma, pervertida.
Pero por el contrario, el Señor dirige las miradas hacia lo alto, a los lugares celestiales, donde finalmente se reunirían con Él. Mire, a partir de ese momento, aún sin haberlo asimilado todavía, ellos empezaban a ver que por la fe se estaban convirtiendo en peregrinos en este mundo. Ahora tendrían que comprender que no habría un lugar permanente aquí, sino que se dirigían a una meta mucho mayor, más allá de lo conocido y de lo tangible. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Si como creyentes estamos convencidos de esta preciosa realidad, entonces podríamos estar más capacitados y dispuestos a sufrir los problemas, las tensiones, las dificultades, incluso pasar por encima de las tentaciones que se presenten sin dudar de la fidelidad de Dios, porque usted cree en Él. De otro modo, mis hermanos, sería muy fácil desalentarse ante las adversidades que siempre se van a presentar en el camino. Olvídese de que aquí va a vivir la jauja, la prosperidad y la bonanza y que usted está en una burbuja de comodidad. Olvídese. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, no se turbe su corazón, yo he vencido al mundo. O sea, Él está con nosotros. Y de eso es de lo que nos tenemos que alegrar. No de estar buscando no tener problemas. Los discípulos tendrían que comprender que ellos volvían a asumir el papel de Israel en sus años de peregrinaje en el desierto cuando se dirigían a la tierra prometida. Mire, qué interesante es notar la impresionante semejanza entre lo que ocurrió en aquellas épocas en el desierto con las palabras del Señor. Realmente una sombra de lo que habría de venir. Mientras Israel se encontraba en el desierto rumbo a la tierra prometida, Dios, ¿qué les prometió? Que su presencia les acompañaría a través de todo el camino, ¿sí o no? Les aseguró que iba delante de ellos a prepararles una hermosa tierra, una herencia de la que fluía leche y miel. ¿Así era? Sí. ¿Y lo cumplió? Sí. ¿Y Jesucristo qué les dice a sus atribulados discípulos? Una promesa que les tendría que ser familiar, aunque mucho mayor. Porque espiritualmente les está diciendo, siempre estaré con ustedes. Y mientras tanto, voy delante a prepararles un lugar especial. ¿Se da cuenta de la similitud? No nada más para ellos, un lugar especial también para ti y para mí. El Señor se prepara para ir a la casa del Padre, preparar una gloriosa morada eterna, celestial, un lugar especial para sus hijos. ¿Sabe lo maravilloso que será estar en perfecta comunión con Dios por toda la eternidad? Cuando se cumple el propósito por lo cual el Señor creó al hombre, el cielo va a ser maravilloso cuando todas sus ovejas estemos en el redil del buen pastor. ¿Se ha imaginado usted eso alguna vez? ¿Lo ha soñado? Bueno, como se lo haya imaginado, como lo haya soñado, va a ser mucho más grande. Contemplar la gloria de Jesús como la satisfacción más grande que cualquier ser humano pudiera aspirar. Terrenalmente Moisés pidió ver la gloria de Dios, Felipe pidió ver al Padre, Pedro, Juan y Jacobo se negaban a abandonar el lugar donde se transfiguró. Pero el Señor le está diciendo, hay un lugar más allá. Mire, hay ocasiones en que recibimos una visión fugaz de la gloria de Dios, en las cosas que nos agradan. Cuando usted ve la naturaleza, una puesta de sol, algo que nace, ¿no ve la gloria de Dios, mi hermano? En su casa, cuando tiene un momento familiar lindo, cuando vio nacer a su hijo, a su hija, ¿no vio la gloria de Dios? Un milagro inesperado lo hace ver la gloria de Dios. Y no quisiera que terminara esa situación, pero ¿qué será cuando lleguemos a su presencia? Porque el término morada, en su traducción original, es mucho más que un espacio o una habitación. Hacer morada significa reposo, comunión, paz, pero con Dios. Por eso más adelante, allí mismo en Juan 14:23, Él expresa, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. O sea, nuestra relación va a ser ¿con quién? Con aquel que guarde la palabra.
Todo esto marca un profundo contraste con lo ocurrido en el principio, cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso. Cuando fueron echados de ese lugar, querubines estaban vigilando y una espada incandescente se movía en todas direcciones para guardar el árbol de la vida. A diferencia de eso, a diferencia del Dios apartado y distante por causa del pecado, ahora Jesucristo se presenta como un Dios cercano, personal, que busca comunión íntima con sus redimidos. Mi hermano, eso es la gracia del Señor. Como creyentes es importante meditar con gratitud en esa gracia que nos permite un lugar especial, eterno con el Señor. Qué lamentable es ver en el cristianismo actual gran cantidad de corazones extraviados que solamente siguen buscando lo terrenal, como si fueran eternos físicamente o se fueran a quedar aquí toda la vida. No han entendido que desnudos llegaron, que desnudos se van a ir y que todo lo que lograron hacer, alguien lo va a disfrutar. Qué bueno que pudiera ser tu familia, pero a veces ni siquiera eso, mi hermano, no sabes en qué manos. Por eso lo importante es poner los ojos en lo alto. Dice el Señor, si no fuera así yo les hubiera dicho. ¿Qué palabras? Para afirmar su corazón, porque los discípulos fueron testigos de todas las manifestaciones de poder, de sabiduría, de misericordia en el Señor. Así que creer en sus palabras fue suficiente para saber que todo lo que decía era verdad, que el cielo era un lugar seguro para ellos. Estos hombres jamás encontraron una palabra de engaño en la boca de Jesús, mis hermanos. Y en ese momento tan crucial, sabían que no iba a generar falsas esperanzas en ellos. Se estaba presentando como Dios y sus palabras eran la mayor garantía. ¿Qué dice Números 23:19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Todo eso venía al corazón de los discípulos. Y el Señor continúa diciendo, y así que voy a preparar lugar para ustedes. Jesús les había hablado de su partida, sí. Les dijo que no podían seguirle en ese momento, sí. Pero les está diciendo que esa partida no era una separación permanente, que no los iba a abandonar, sino que simplemente iba a preparar un lugar para ellos en los cielos, en la casa de su Padre, para que estuvieran siempre juntos. El apóstol Pablo, haciendo una analogía, lo expresa así en 2 Corintios 5:1. Acompáñenme ahí, por favor. Segunda de Corintios 5:1. Dice, porque sabemos, ¿sí sabe usted? Sí sabe. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, ¿cuál es la casa terrenal? Diga, ¿cuál es? ¿Aquí o aquí? Es esta, mire, su cuerpo. Sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, por ahí usted debe de leer tabernáculo, esta tienda se deshace, dice, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial. ¿Está usted gimiendo todos los días porque quiere ser revestido de la inmensidad de la gracia de Dios, mi hermano? Una morada eterna para que cuando este cuerpo terrenal se haya deshecho completamente. Y al compararlo con un tabernáculo, está haciendo alusión al lugar donde temporalmente el Señor tenía relación con su pueblo, una sombra de lo que vendría. Y eso describe perfectamente el estado transitorio de nuestra vida, con un cuerpo que se va deteriorando, irremediablemente se envejece, se pierden facultades, se enferman, pero el espíritu, ¿qué hace? Se va vivificando. ¿Y por qué? Por la fe. Vivimos en un mundo que solo nos quiere ligar al presente, mis hermanos, ofreciendo placeres temporales. Es un mundo que hace ignorar las limitaciones de un cuerpo que se va a terminar. ¿Sí sabe lo que es usted un chavorruco?
De estos que no se dan cuenta que ya su cabeza pinta canas o no pinta nada, y todavía se quieren ver como jovencitos, como si fueran eternos. No se dan cuenta del tiempo que viven y siguen luchando por muchas cosas que tienen que ver con las cosas terrenales. Y como no tienen esperanza, como no conocen a Cristo, pues se aferran a los placeres que el mundo les pueda ofrecer. Ante eso, ¿qué podemos ver en la bendición tan grande del Señor? Que hombres y mujeres, pecadores, débiles, perdidos, fuimos llamados inmerecidamente para estar en el cielo junto a Cristo toda la eternidad. ¿Se da cuenta de la diferencia? Y como creyentes es una gran bendición confiar en que Cristo vendrá por segunda vez para llevarnos con Él. Para los discípulos la sola idea de estar separados de Jesús les inquietaba y les producía temor. Pero Él les dijo en Juan 14:3, y si me voy y les preparo el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y la composición de esta frase es muy importante, porque tiene un lugar, es una frase especial. Mire, tener un lugar reservado en el cielo es una cosa, y tenemos seguridad, pero otra va a ser muy diferente llegar ahí. Por eso lo que el Señor les promete es que Él mismo regresaría para llevarlos con Él. O sea, el énfasis no está puesto en el lugar a donde los va a llevar, sino en la reunión de Jesús con sus discípulos. Le voy a decir por qué. Si el cielo es maravilloso y va a ser maravilloso para nosotros, es porque el Señor estará ahí. Aún el sitio más hermoso sin Jesús no tendría sentido. Eso hace maravilloso al cielo, que el Señor está ahí. Y como creyentes que hemos experimentado la gracia del Señor, no debemos tener la menor duda ni la incertidumbre con respecto a nuestro destino celestial. Es el lugar especial para cada uno. Acompáñame nuevamente a Juan 14:25, cuando el Señor termina esta enseñanza. Juan 14:25. Dice: estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. No se turba su corazón y tenga miedo. ¿Oyeron que yo les dije, voy y vuelvo a ustedes? Si me amaran, se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora se lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo conozca que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Dice, levántense, vámonos de aquí. Y en ese momento el Señor parte al monte Getsemaní. Les ha dejado la paz, les ha dejado promesas. Sí, debió haber mucha confusión, incertidumbre y dolor y temor entre los discípulos. Imagínense después de ver su pasión, después de su partida, pero finalmente bajo la gracia y la guía del Espíritu Santo cumplieron el ministerio que les fue encomendado. Y podemos ver en las palabras de Pedro una confirmación de esto a la iglesia. En primera de Pedro 1:3. ¿Ya tiene primera de Pedro 1:3? Dice el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran, a pesar de que ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Ahora el apóstol se está dirigiendo a la iglesia
porque cuando el Señor partió a preparar casa para todos nosotros, dejó establecido también un lugar seguro, conformándolos en un solo cuerpo espiritual, la iglesia. Y hay una concepción certera para referirse a la iglesia expresada por el apóstol Pablo, donde cada miembro tiene una función que cumplir de manera armoniosa a fin de que como cuerpo pueda llevar a cabo su misión. En 1 Corintios 12:12 leemos: porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Un lugar especial y seguro en la tierra, donde sus miembros aprenden a depender unos de otros, identificados por la fe. Y es a través de la iglesia que también se da continuidad a la obra de Jesús, con la predicación del Evangelio, con la edificación de sus miembros. Un lugar seguro, mis hermanos, bajo la guía del Espíritu Santo, donde los creyentes pueden encontrar en transitar por este mundo el cuidado, el amor, el alimento espiritual para ser guardados, para desarrollar su fe y aportar para la edificación de la iglesia. La iglesia es el lugar seguro, terrenal que el Señor preparó. Por eso no es un lugar para que la gente abuse, no es un lugar para engañar, no es un lugar para hacer que las personas pierdan de vista quienes ciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, de quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Las mismas palabras que el apóstol Pedro expresó. La iglesia, mis hermanos, es el lugar más seguro para los creyentes porque es una antesala a las moradas eternas que nuestro Salvador ha preparado a quienes le aman. Aquí vivimos esa antesala, mi hermano. Aquí le adoramos, aprendemos su palabra. Aquí le honramos con nuestra obediencia para llevarla como testimonio a las naciones. Un lugar especial que nos prepara para disfrutar la eternidad con Jesús en el cielo. Y allá es el lugar especial por excelencia, porque es un lugar bueno, seguro y eterno. Es el lugar donde no entrará cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, dice Apocalipsis 21:27. Un lugar especial donde no habrá más noche y no tendremos necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor nos iluminará y reinaremos por los siglos de los siglos, Apocalipsis 22:5. Un lugar especial donde ya no tendremos hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre nosotros ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, Apocalipsis 16:17. Un lugar especial donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Un lugar especial para usted, mi hermano. ¿Pertenece usted a ese lugar? ¿Lo puede vivir en la tierra? ¿Lo puede expresar? ¿Lo puede manifestar con su fe? Porque la pregunta es, ¿está convencido que las promesas de Dios, que Cristo ha preparado ese lugar especial para ti, son reales? Y que esta promesa te convierte en un peregrino en este mundo porque tu mirada debe estar puesta en las cosas eternas, las cosas de arriba. Si usted tiene esta fe, entonces tiene la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esa es la fe que agrada a Dios. ¿Me acompaña a dar gracias a Cristo por su don inefable? Vamos a orar. Gracias a Dios por su gracia, ¿verdad, mis hermanos? Si gusta levantar sus manos, cerrar sus ojos, como usted guste, vamos a orar al Señor. Bendito Padre eterno, gracias. Gracias porque
En tu palabra encontramos tu ternura, tu comprensión, tu amor. Expresiones de amor que dan paz al corazón. Gracias por tus verdades, Señor, porque sabemos que en ti todo es sí y es amén, porque entendemos que somos peregrinos en este mundo, que las cosas serán temporales, que las cosas pasarán, pero que tú te fuiste para ir a preparar un espacio, un lugar especial para cada uno de los que te amamos, Señor. Y te damos gracias, porque todo eso fue posible porque tú algún día, ese día, Señor, derramaste tu sangre, nos redimiste con ella, nos supliste, nos sustituiste en la cruz, y ahora podemos disfrutar de la gracia, de la redención. Y al ser portadores de esta podemos ser evidentes nuestra fe, podemos ser testimonio a los que nos ven, porque no somos más que la luz que tú dejaste, la sal que tú dejaste, para que su evangelio se siguiera extendiendo, para que a través de tu iglesia siguiéramos haciendo la obra que tú concluiste en esa cruz, porque tenemos la confianza y la fe, Señor, que tenemos un lugar especial, y mientras tanto nos dejaste como parte del cuerpo. Gracias, Señor, porque no olvidaste nada para sostener nuestra fe, para que permaneciéramos seguros. Y en esa convicción, lo único que podemos decirte es gracias. Bendito seas, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te amamos. Y te decimos que ya no podemos concebir la vida sin ti. Te necesitamos. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, Señor. Ayúdanos a caminar en este mundo que se empeña en querernos hacer caer. Pero afirmados en ti, Señor, sabemos que podremos salir adelante. Guarda a mis hermanos. Guarda a cada familia, cada señorita, cada papá, cada mamá, cada joven, Señor. Afírmalos en tu fe, afírmalos en ti, Señor, para que seamos todos uno, así como tú con el Padre. Y gracias por tus bendiciones. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.